Hola, buenos días. Estamos aquí con el profesor Luis Medina Arteaga, papá de Camila Medina Beltrán, y vamos a hacerle una entrevista sobre la Revolución Mexicana. Señor Luis Medina, ¿usted conoce o conoció a algún familiar que haya vivido el movimiento de la Revolución? Bueno, mi abuelo Pedro Arteaga, madre de mi madre Guadalupe Arteaga, me contó algunas memorias que él tenía muy vagas porque pues él nació en 1989 y murió en 1995, vivió 96 años. Entonces realmente cuando la revolución empezó él tenía entre 10 y 11 años y contaba algunas de las memorias que tenía, como dije, un tanto difusas, vagas. Dentro de algunas cosas que me platicó, es que él veía, él observaba cuando pasaban gentes a llevarse a los jóvenes y oía cuando la gente decía que se iban a la bola. Realmente la historia de la Revolución Mexicana habla de que eso era la leva. La leva era que se los llevaban para que participaran como soldados en la revolución, pero él recuerda que la gente decía que se iban a la bola. Ese es un recuerdo que él me platicó. Otro que llama mucho la atención, que a mí me llamaba mucho la atención, es que decía que la gente, había momentos en que no usaba billetes ni monedas para hacer sus compras, sino que durante ese movimiento de la bola, cada vez que llegaba un general a un pueblo, a una cierta región y tomaba el poder ahí, establecía su propia moneda. Entonces lo que hacía era como recortes de cartón donde les ponían un sello y la firma del general, y mientras ese general asentaba ahí su poder, que no era de mucho tiempo, era de semanas o meses, esos papelitos sellados y firmados servían como moneda para que la gente adquiriera pues, sus cosas de la vida cotidiana, sus víveres. Eso me llamaba mucho la atención. Pero si a los 2 meses llegaba otro general y se asentaba en esa región, establecía su propia moneda. Eso significa que ahora se sabe que no había una estabilidad económica, había muchos vaivenes, porque no había una moneda sólida que desarrollara o que permitiera o que sirviera de desarrollo en la economía del país. Recordaba mi abuelo ese tipo de cosas. Una tercera cuestión que me platicaba es que él observaba que cuando esos generales y esos soldados llegaban a los pueblos, además de llevarse a los jóvenes para que participaran en la revolución, saqueaban las casas, las mejores casas, digamos, las que tuvieran mejores bienes, mejores muebles, cierta riqueza, digamos. Digamos que de la gente más acomodada llegaban, sacaban a la gente de ahí, se apropiaban de sus cosas y ahí asentaban pues como su estancia mientras pasaba el tiempo que ellos duraban ahí. Entonces era como un saqueo de las cosas que tenía la gente, digamos, entre comillas, más acomodada. Y pues todo el pueblo llegaba ahí, algo parecido, un poco parecido a lo que pasó ahora en Los Pinos, ¿verdad? No tan violento ni tan evidente, pero sí como que sacan una cierta parte de la gente que está en el poder, digamos, y la gente que no está en el poder llega y hace como escarnio. Ahora ha sido como una forma de divertirse por eso, de decir, ah, ya se fueron los que nos saquearon. Pero en aquella época era más visible, más violento, eh, más directo, con mayor fuerza, digamos. Esas son las cosas que mi abuelo me platicaba. No son muchas, son pocas. Entonces su abuelo es su único familiar que vivió ese movimiento. Como niño y digamos casi como adolescente. ¿Y usted por qué cree que empezó la revolución? Bueno, ahí recordemos que uno de los grandes íconos de la historia nacional, que hoy en día está muy en boga, digamos, y muy citado, pues regresándonos a mediados del siglo XIX, pues fue Benito Juárez. Y Benito Juárez, después de todo lo que hizo bien, que es reconocido para el desarrollo del país, quiso reelegirse, eso lo tiene escrito la historia de México. Y hubo un movimiento de un general de origen oaxaqueño, conocidísimo ahora por todos, que entonces era muy joven, que fue Porfirio Díaz. Porfirio Díaz se opuso a la reelección de Benito Juárez. Hizo todo un plan en contra de la reelección de Benito Juárez
y al final de cuentas, él se quedó como presidente del país. Y ahí está una de las grandes paradojas que hay en la historia de México, entre otras, la paradoja que consiste en que Porfirio Díaz luchó contra Benito Juárez para evitar que se reeligiera como presidente. Y él se reeligió 4, 5, 6 veces más de 30 años estuvo en el poder. Sus principios durante el ejercicio de sus sucesivos gobiernos fue el orden, el progreso y el desarrollo económico del país. Y entonces sí puso orden, sí contribuyó al progreso, pero realmente, como siempre ha sucedido en las grandes etapas de la historia de México, es que los beneficiados fueron las clases más nobles, digamos, las clases de mayor poder económico. Sí se sometió el país a un orden, a un cierto progreso, hubo el desarrollo de las comunicaciones, de los ferrocarriles, de la industria incipiente, pero empezó a desarrollarse. Sin embargo, los beneficiados fueron los que ostentaban la riqueza, los que ostentaban los medios, los transportes, la economía. La gran mayoría del pueblo mexicano pues estaba abandonada y luchó contra esa injusticia hasta que llegó Madero, como se sabe, y luchó para que no hubiera más reelecciones. Sin embargo, lo hizo con cierta candidez, con cierta ingenuidad, que le permitió a Porfirio Díaz continuar un poco más. No logró el triunfo pleno Francisco I. Madero, justamente por ser un tanto ingenuo y un tanto débil en sus afanes de derrocarlo. Y bueno, sabemos que vino Victoriano Huerta y que al final de cuentas lo mataron a Madero y al vicepresidente Pino Suárez. Y luego vino un periodo de gran inestabilidad donde un general llegaba al poder, luego llegaba otro, luego se mataban entre los generales. La historia tiene registrado que Elías Calles mató a uno, Álvaro Obregón mató a otro, Venustiano Carranza mató a otros, y así nos la pasamos muchos años. Supuestamente los beneficios de la Revolución Mexicana eran la justicia social, el beneficio para los campesinos, el desarrollo de la economía, pero la verdad aparentemente se fue logrando hasta que llegó Lázaro Cárdenas y más o menos puso en tranquilidad otra vez al país. Digo que más o menos porque ahí se dieron otros hechos históricos como el movimiento cristero que causó muchas muertes en México, a los maestros que lo apoyaban les desorejaban, les mochaban las orejas, estuvo colgados porque se oponían contra la religión o contra el socialismo. Hubo una lucha entre los que apoyaban el socialismo y una lucha contra los que apoyaban a la religión, en fin. Hasta que vino el periodo del 42, que justamente se llamó el periodo de la unidad nacional, para terminar con todas las divergencias que había entre los generales y demás, entre las corrientes políticas, y más o menos se vino al periodo que se llamó de la unidad nacional, que abarcó desde Ávila Camacho hasta López Mateos. Luego vino Porfirio Díaz, Gustavo Díaz Ordaz, y vino el movimiento de 68, luego vino lo que ahora se llama el neoliberalismo. Total, que esos afanes de justicia y de distribución de la riqueza pocas veces se han concretado, me parece que no se han concretado. Las clases sociales desfavorecidas siguen desfavorecidas y las clases favorecidas siguen favorecidas. Nos encontramos en una coyuntura actual donde hay una intención buena, me parece, ojalá que se complete, de provocar una mejor distribución de la riqueza, de acortar las brechas que hay entre las clases sociales. Ojalá se logre. No estoy seguro, hasta ahorita en 2-3 meses que hay del nuevo gobierno, no veo muy buenas señales, muy consistentes de que esto vaya a lograrse, pero como todo mexicano, como ciudadano mexicano, como maestro en pedagogía, pienso que es necesario que haya una mejor distribución de la riqueza en México, mejores empleos, mejores salarios, mejor educación, desarrollo cultural, sobre todo que disminuya o que desaparezca la pobreza en México, ¿no?
Así veo las cosas. ¿Y usted cree que fue correcto que el pueblo mexicano se haya levantado en armas por todas estas causas que me acaba de mencionar? Pues yo creo que sí, los pueblos resisten hasta cierto nivel, pero el hambre mueve, la necesidad mueve, y una revolución realmente es un movimiento social, y siendo revolución en el concepto estricto de lo que es una revolución, siempre es de carácter violento, siempre hay reacciones y hay acciones que provocan pues lo que se ha llamado la lucha armada, ¿no? En la historia de las revoluciones en el mundo, pues no hay revolución o son pocas las revoluciones que hayan sido pacíficas, las auténticas revoluciones. Ahí está el ejemplo de la Revolución Francesa, está el ejemplo de la Revolución Rusa, que son revoluciones eminentemente armadas. Ahora se ha planteado que vamos a hacer una revolución pacífica, sin embargo, las pequeñas acciones que se han realizado, como esta lucha contra el huachicoleo, pues sí están provocando reacciones violentas. Ya hubo una amenaza al presidente, ya hubo un intento de una camioneta con explosivos. Es decir, si verdaderamente se hace una transformación radical, sí provoca violencia y sí provoca reacciones violentas, armadas incluso, de la gente que es favorecida y que se ve afectada en sus intereses. Entonces, ¿usted cree que en un futuro habrá otra revolución? No lo sé, es una coyuntura social, y política y económica distinta. Ahora hay formas distintas de provocar transformaciones. Quizá yo tengo fe en la transformación pacífica, pero no quedan exentos algunos hechos violentos como los que se están dando hoy en México. Ok, muchísimas gracias por sus memorias y su opinión. Las memorias de mi abuelo, más bien, y pues es un gusto poder dar una opinión modesta ante estas preguntas. Hasta luego. Gracias, bye.